Bien, mira. Sí. Llegó. Bueno, muchachos, muy buenos días. Vamos a la asistencia. Entonces, Brian, César Peña, Henry, Wilmar, y Jamie Tatiana. Admitir. Brian, César, Henry, Kevin. Kevin también, acabó. Kevin, muy bien. Nos faltan varios. Diego, André, listo, Diego. Y listo. Vamos a ir mirando la plataforma. Por aquí en la semana 3 tenemos, bueno, sí, aquí tenemos el material de hoy. Este aquí. El LinkedIn. Presiona, a ver. Listo. Diego César. Bueno. Vamos a esperar 2 minuticos más y ya damos inicio.
Entonces, a ver, ¿quién fue el último en llegar? Bueno, vayan abriendo aquí en Moodle, vayan abriendo este material que está en la semana 3, el que vamos a explicar hoy. Principios de diseño en la arquitectura del software, ¿listo? Quería mirar, era, bueno, la actividad que les había dejado, ¿no? Por ahí algunos ya la han subido. Creo que está en la semana 2. En semana 2, en semana... arquitectura, hace esta actividad de metodologías ágiles, pero que sí por ahí vi que como 6 subieron el trabajo en semana 1, ¿sí? Muy bien, entonces esa actividad era sobre metodologías ágiles de desarrollo de software. Bueno, listo muchachos. Entonces, pues espero que hayan tenido un buen descanso, que vengan pues ya hoy con las pilas puestas. Hoy vamos a hablar de algunos temas importantes de esta asignatura. Entonces vamos a... Ahí me están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a ver algo de principios de diseño y arquitectura del software. Ya hemos visto bastante, ¿no? En metodologías ágiles, pues también vimos algunas ya. Sin embargo, ahorita vamos a reforzar un poco, pues esta materia al principio tiene bastante teorización. Entonces vamos a salir de esa parte porque después pues, yo pienso que vamos a entrar a la parte de diseño, modelado, hacer algunos laboratorios y ya con una herramienta, por ejemplo, como StarUML, en donde ustedes puedan modelar una arquitectura de algún software. Bueno, entonces espero que tengan ya el material abierto allá. Entonces, comencemos. Esto pues nos dice que es la introducción al diseño de software. Nosotros sabemos que el ciclo de vida del software maneja, es utilizado ampliamente en la ingeniería de software, ¿no? Bueno, debemos de saber de la parte de procesos, de conceptualización, cómo hacer modelamiento. Y el modelamiento lo hacemos a través de un lenguaje que se llama el UML. UML pues es el lenguaje de modelado unificado. Aquí nuestro blog de notas. Aquí a veces colocamos términos y es bueno que vayan quedando claros. UML pues es un acrónimo de lenguaje de modelado unificado. Con Lugo. Listo. Acá. Perfecto. Bueno.
Estamos mirando la parte de la definición de UML, lenguaje de modelado unificado. Julián Esteban. Y bueno, entonces bueno, el UML, pues nosotros lo aplicamos según el ciclo de vida del software. Yo les había hablado por ahí de alguna norma que existe para eso. La norma ISO 12207, la que habla del ciclo de vida. El ciclo de vida pues tiene unas fases, ¿sí? Tiene unas fases del ciclo de vida. Sabemos que arrancamos con una fase de requerimientos, donde nosotros tenemos especificaciones del cliente. Aplicamos técnicas de recolección de datos, encuestas, entrevistas, hacemos tabulaciones de la información para poder obtener aquellos requisitos del sistema y poder obtener un modelo funcional y no funcional, ¿cierto? Luego pues tenemos la fase de análisis. En esta fase de análisis nosotros hacemos un modelamiento del sistema, ¿sí? Hacemos todo lo que son la parte de diagramas del UML. Vienen siendo muchos diagramas, 15 o más diagramas que trae el UML. Luego sabemos que el ciclo de vida nos dice, bueno, para que el desarrollo de software sea bien estructurado, pues debe existir también una fase de diseño, en donde nosotros hacemos un refinamiento de todo lo que hemos hecho en UML, ¿sí? Y no solo UML, sino también algunas cuestiones de documentación. También viene una fase de implementación, una fase de pruebas, según el ciclo de vida, ¿sí? Que decíamos, bueno, son muchos tipos de pruebas que le pueden hacer a un sistema, ¿ya? Y una fase de implantación, ¿sí? Donde se hace, digamos, la puesta en marcha del sistema. Finalmente ya hacemos lo que viene siendo ya, pues, la parte de soporte técnico, lo que hemos creado. Y bueno, listo. Entonces, aquí tenemos la parte, digamos, lo que son los principios de diseño de la arquitectura, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que hablar de una conceptualización básica que debemos de tener, unos géneros arquitectónicos, que más adelante vamos a hablar de ellos, que es algo también muy diferente a lo que es un estilo arquitectónico, el diseño arquitectónico. Y en cuanto a estilos y a géneros, pues hablamos de un nivel de abstracción mucho más alto que cuando nosotros decimos, bueno, los patrones de diseño, ¿sí? En la cual nosotros podemos reutilizar código de proyectos anteriores, experiencias pasadas, y aplicarlo en nuevos proyectos, en nuevos desarrollos. Entonces, se hace uso de todo el conocimiento ya adquirido para aprovecharlo en nuevos proyectos, ¿no? Entonces, si sabemos que en la fase de diseño y análisis nosotros tenemos que hacer un modelamiento del sistema a través de unos diagramas, pues hombre, después de eso vienen otra escala, otro nivel, que son aquellos patrones de diseño. Pero sobre esos patrones de diseño hay un nivel de abstracción superior, que son los estilos arquitectónicos, y sobre ellos vienen los géneros arquitectónicos, ¿no? Yo puedo inclusive hacer una pirámide
y tratar de explicar esa parte, ¿no? Entonces ya, pues es un conocimiento que está por encima de lo que es el rol del analista de sistemas. El arquitecto de software, como decíamos, pues es una persona que interviene en casi todas las fases del proyecto, no solamente en fase de análisis y diseño, y que tiene que tener un conocimiento muy global de lo que se va a construir, ¿sí? Entonces, es quien construye, pues, la arquitectura, o sí, la estructura de todas las estructuras del sistema, sin importar, digamos, los detalles, sin importar los detalles que tengan que ver con la implementación. Se puede versionar un software, puede hacer muchas cosas, y eso no va a hacer que cambie la estructura, ¿sí? Que digamos, se estableció originalmente, ¿ya? Entonces, es importante, pues, entender esa parte. Entonces, si quiere, pues, hacemos un pequeño dibujo en donde veamos, pues, esa estructura piramidal de la cual yo les estoy hablando para que ustedes se ubiquen. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Algo muy básico, muy sencillo, para que ustedes, digamos, puedan entender el porqué de esta asignatura, ¿sí? Entonces, tracemos aquí una pirámide, ¿sí? Ya nosotros sabemos del ciclo de vida, eso ya ustedes lo han escuchado en bastantes ocasiones, eh, y en lo que compete, pues, a esta temática, sabemos que van a haber unos niveles de abstracción, ¿sí? Estando nosotros en esta fase de análisis y diseño, entonces aquí tenemos como primera medida, tenemos aquí lo que es los diagramas del UML, ¿sí? ¿Sí? Hablamos de diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de actividad, eh, diagramas de secuencia, diagramas de interacción, eh, diagramas de máquinas de estados, etcétera. Son hartos, bastantes. Entonces, bueno, ese sería el primer nivel. ¿Y cuando estamos aplicando esto en el ciclo de vida? Pues aquí nosotros lo aplicamos en fase de análisis y diseño. Y sabemos que en fase de análisis eh, y en fase de diseño se deben de elaborar unos productos que son unos informes, unos entregables. Entonces, en la fase de análisis, pues nosotros entregamos un informe de análisis, y en la fase de diseño entregamos un informe de diseño, ¿sí? Cada fase del proyecto tendrá que tener unos productos y unas tareas, ¿ya? Entonces, eh, listo. Entonces, ya sabemos que en el nivel más bajo de la pirámide está lo que son los diagramas del UML. Pero si seguimos subiendo en la escala, aquí nosotros tenemos lo que es ya los patrones de diseño, ¿sí? Entonces aquí hablamos de los patrones de diseño. Por ahí teníamos una guía que yo les había pasado donde hablaba de eso, y vamos a ver si hoy alcanzamos a mencionar algunos de ellos, porque es muy importante. Algunos ingenieros dicen, no, que es que los patrones de diseño ya están mandados a recoger, que no sé qué, eh, pero en realidad no es así. O sea, eso es algo que, o sea, el que sabe, es algo
que sabe que, digamos, eso nunca va a pasar de moda. Los patrones de diseño tienen que ver con un principio de la reusabilidad o la reutilización de lo que son los diagramas del UML, de lo que son, digamos, las estructuras que usted plantea para organizar un proyecto, sus clases, sus objetos. Recordemos que los patrones de diseño se aplican a la programación orientada a objetos, que es un paradigma de la programación, y que es mentira que los patrones de diseño pasen de moda, ¿sí? Podemos mirar acá algunos, vamos a buscar aquí algunos de ellos. Los vamos a ver teóricamente, pero en realidad usted tiene que aprenderlo a manejar a nivel de programación, porque los patrones de diseño tienen que ver con digamos, estructuras de programación que permiten, digamos, optimizar el funcionamiento de un sistema, ¿ya? Entonces, patrones de diseño, aquí podemos ver que existen muchos. Aquí nos hablan de 7 patrones de diseño que son muy importantes. Y si usted es programador, por ejemplo, de Java o de Python o de alguna herramienta de esas, usted tiene que saber cuáles son los patrones de diseño y saberlos implementar a nivel de software, ¿ya? Eso le va a permitir crear una estructura a la aplicación mucho más sofisticada, mucho más optimizada. Entonces, por ejemplo, hay un patrón de diseño que es el factory method, ¿no? El método de la fábrica, que consiste en crear un objeto, una clase, que permita crear varias instancias o varios objetos de una clase específica. Después van a encontrar que hay un patrón de diseño que se llama el singleton, ¿sí? Entonces a través del singleton nosotros tenemos que crear pues una estructura que nos permita generar una sola instancia de una clase, ¿ya? Aquí dice, para limitar la creación de una clase a un solo objeto, ¿sí? Pues saber cómo se implementa en Java el patrón de diseño en singleton, ¿sí? O en cualquier lenguaje de programación orientada a objetos, saber cómo aplicar patrones de diseño. Entonces, usted está en fase de diseño, pero también está haciendo, digamos, implementaciones, también está escribiendo código, ya desde fase de diseño. Se supone que en la fase de diseño no se escribe código, pero en el patrón de diseño, en esta parte sí. Entonces, por ejemplo, aquí tiene usted un patrón que es el observer, ¿sí? Que es el observador, ¿sí? Entonces, este patrón, pues, ¿qué hace? Lo que hace es, de entre muchos objetos, se establecen unas dependencias y el observer o el patrón observador lo que hace es vigilar cuando un objeto cambia de estado, y eso se tiene que notificar a aquellos objetos que están relacionados con esa instancia o con ese objeto, ¿ya? Pues si alguno de ellos cambia, hay otro objeto que es un objeto que está observando si hubo un cambio de estado entre ellos, ¿sí? Hay otro patrón muy importante que es el strategy, ¿sí? Entonces, este patrón pues permite agrupar algoritmos relacionados bajo una abstracción, lo que permite cambiar un algoritmo política por otro sin modificar el cliente. Bueno, entonces, si a ese patrón de estrategia, como pueden ver, nos dicen que pues, se puede implementar a nivel o a modo de algoritmo y que se van a recibir una serie de instrucciones, en la cual pues define cuál algoritmo de un grupo de programas se tendría que ejecutar. Entonces, de acuerdo a una política, se tiene que decir, bueno, hay 5 algoritmos, pero de acuerdo a esas reglas o políticas,
el programa tendrá que decir cuál de esos algoritmos tiene que ejecutar. Esa es la estrategia. También existe otro patrón, por ejemplo, el adaptador o el adapter. Entonces, dice que permite que las clases incompatibles trabajen juntas al convertir la interfaz de una clase en otra. Y es como un traductor, nos dice acá. Cuando dos jefes de Estado que no hablan un idioma en común se encuentran, entonces generalmente debe existir una interfaz que permita establecer una comunicación entre esos objetos. O sea, los objetos pueden ser diferentes, de diferente implementación, de diferente lógica. Usted puede tener 2, 3, 4 clases, 5 clases y cada clase su código ser muy independiente, cada clase tiene una funcionalidad muy aparte, pero entonces aquí lo que es importante es que se establece como una interfaz o un adaptador. Imaginen un adaptador en la parte de la electrónica, ¿sí? Entonces usted tiene, digamos, un televisor, ¿sí? Y usted quiere, digamos, que otros dispositivos, celulares, tablets, puedan mostrar sus contenidos a través de una conexión a una TV, ¿sí? Entonces usted necesita un adaptador, ya sea físico o a nivel de hardware, que pueda interconectar esos objetos que son diferentes y aunque son funcionalmente diferentes, usted puede establecer una interfaz de conexión entre ellos. Eso es el patrón al adapter, ¿ya? Entonces, eso soluciona muchos problemas a nivel de la programación, ¿sí? Digamos, el patrón aplica a ciertos proyectos, pero a otros no. Entonces hay ciertos problemas que a veces, digamos, son frecuentes en algunos proyectos y los han agrupado y los han identificado y han propuesto una solución para cada tipo de situación. Dicen, bueno, el patrón aplica cuando la aplicación tiene esta situación, se debe de aplicar. Aquí necesitamos un adaptador, aquí necesitamos un patrón strategy y se comienza a estructurar la aplicación de acuerdo a esas soluciones que se han venido identificando en las últimas décadas de desarrollo de software, ¿ya? Entonces no es simplemente que hoy en día usted como programador se siente a escribir código, a crear formularios, a crear informes, sino que también usted en la parte de la estructura de las clases que tenga el proyecto, usted pueda empezar a aplicar patrones de acuerdo a la naturaleza del problema, ¿sí? Aquí tenemos el patrón builder, entonces el builder es el constructor, ¿sí? Eso es lo que traduce. Y nos sirve el builder para construir objetos, ¿ya? Entonces a veces hay objetos que son complejos y están formados de subobjetos o requieren de un proceso elaborado para su construcción y pues para simplificar ese proceso de construcción de cada objeto, de cada instancia, lo que generalmente lo que hacemos es construir ese builder o ese constructor. La diferencia entre este patrón y el patrón de fábrica abstracta, el Abstract Factory, que es otro patrón, que es una fábrica de objetos, dicen que pues el builder crea un objeto muy paso a paso, mientras que el patrón de fábrica abstracto devuelve un objeto de una vez, ¿sí? Esa es la diferencia. Ustedes eh, ya han visto algunos conceptos y los han aplicado a la programación orientada a objetos, ¿ya? Han elaborado código, pero ahora tienen que tener un nivel de abstracción más alto y entender que las carpetas del proyecto, los archivos del proyecto y todo el código que allí está, debo de aplicarles estos patrones, ¿ya? Entonces, yo cuando estuve en una casa de desarrollo en Ibagué, por ejemplo, allá trabajábamos con FOSPRO y a través de Visual Studio
eh, el jefe nos decía, bueno, cuando usted vaya a crear tal formulario, tal cosa, utilicemos los builders, ¿sí? Yo conozco los builders desde hace mucho tiempo, entonces el builder era que usted llegaba y diseñaba un formulario y ese formulario usted lo podía reutilizar para crear otros formularios. Entonces usted llegaba y le ponía toda la decoración al objeto, eh, bueno, los tipos de fuente, todo lo que era eh, el aspecto que iba a tener ese objeto de la interfaz gráfica, uno lo configuraba previamente porque era muy completo, ¿sí? Y tenía bastante trabajo, entonces cada vez que uno iba a hacer un formulario, pues no se iba a poner a colocarle los colores otra vez, ni empezar a decorarlo desde cero, ¿no? Entonces uno lo que hacía era crear un builder en FOSPRO y ahí para adelante entonces reutilizar ese builder o ese constructor para que le rindiera a uno la elaboración de ese formulario. Entonces eso a nivel de programación eh, hay que aplicarlo, ¿listo? Eh, aquí entonces tenemos un state, y ese es otro patrón. Este sirve para encapsular diversidad de estados que pueden estar en una máquina y que permiten a un objeto que su comportamiento sea modificado cuando hay un cambio internamente, ¿sí? Entonces, ese es un patrón también muy importante, pero entonces esto se aplica mucho a lo que son las máquinas de transición de estados, de qué es lo que genera el estado en un objeto, pues la ejecución de sus métodos. Ustedes saben que una clase tiene una lista de atributos, una clase tiene una lista de métodos, pero los métodos, que son las funciones, son las que, o acciones del objeto, son las que, digamos, describen el comportamiento de ese objeto. Entonces, eh, esta clase state o este objeto state es el que permite, digamos, controlar toda la parte del estado interno del objeto. ¿Ya? Eh, y pues aquí plantean 7, pero en realidad son más, son veintitantos. ¿Sí? Otro patrón muy importante es el patrón MVC. Pues aquí no lo están explicando, pero el MVC es una arquitectura modelo vista controlador. Es una arquitectura a 3 capas. Entonces, cuando dicen MVC, dice que el software que usted va a elaborar, pues tiene que tener una capa o un componente de software que es el modelo. El modelo, pues, son los objetos que van a conectar contra una base de datos. Tiene la vista, entonces la vista es eh, todas las interfaces gráficas que usted elabora de su aplicación, es decir, todas las páginas web. ¿Sí? Entonces, una página web en el patrón MVC se denomina una vista y tienes el controlador. Entonces, la C significa controller, un controlador, que es un código que va a permitir conectar la capa del modelo con la capa de la vista, o sea, conectar la página web con la base de datos a través del controlador. Entonces, ese patrón MVC, hoy en día en casi todas las aplicaciones es utilizado. La arquitectura de 3 niveles se llama esto, ¿ya? Entonces esto ya es llevar Java a un nivel más alto, es llevar la programación en Python o en C# o en PHP a un nivel más alto. Ya es jugar con la parte estructural de la aplicación, con todos los objetos que hacen parte de ese software y aplicar el principio de reusabilidad del diseño. ¿Listo? Entonces, hay muchas personas que yo en lo que he aprendido, en lo que he investigado, pues, eh, y aún trabajan en muchas empresas, he sabido, y tienen un rol de arquitectos de software,
pero no entienden muy bien cuáles son sus funciones. O sea, el arquitecto de software no es la persona que digamos, hace diagramación UML o que aplica patrones de diseño al sistema. El arquitecto de software va más allá, porque pensamos que los patrones de diseño lo aplicamos solo en fase de diseño, ¿sí? El analista interviene en fase de análisis y también en el diseño, pero el arquitecto tiene que saber, digamos, de tecnologías, tiene que ser un consultor prácticamente, en la parte, digamos, humana también tiene que tener mucho conocimiento, tener resolución de conflictos, eh, aplicar en cada etapa del ciclo de vida. Entonces es una persona con un pensamiento muy holístico, muy general. Entonces, el arquitecto no es aquel que solo hace diagramas o que hace patrones de diseño, eso hay que tenerlo bien claro. Después los vamos a ver con más detalle. Estos patrones de diseño están divididos en 3 categorías. Hay patrones que son arquitectónicos, otros que son estructurales y hay otros que son comportamentales. Son 3 categorías de patrones de diseño. Aquí no están categorizados, pero pues nombran los que más se usan. ¿Listo? Entonces pueden haber entrevistas de trabajo, pruebas psicotécnicas, pruebas técnicas, perdón, en donde a usted le digan, bueno, eh, implemente tal patrón de diseño, implementen el Singleton o implementen el Astra Factory en Java o el Factory o implementen, hay otro que llama el Decorator, el patrón decorador, hay otro que es el fachada, el facade, ¿no? Y dice, puede salir a usted en una prueba técnica. Bueno, implemente tal patrón de diseño en Java o implementelo en Python, ¿sí? ¿Cómo haría usted para crear esos objetos? ¿Cómo lo haría a través de código? Tiene que saberlo, ¿no? Entonces, yo he tenido entrevistas en donde me ha salido el Astra Factory, por ejemplo. Bueno, ¿y cómo se implementa? ¿Sí? Usted puede saber que esto existe, pero tienen que saber implementarlo a nivel de código, ¿listo? Eh, pues entonces ya sabemos que estos son problemas recursivos a la programación que debemos de aplicar, ¿ya? Esto pues trae muchas ventajas, pues puede mejorar tiempos de respuesta a una aplicación, puede mejorar la lógica de funcionamiento de una aplicación, puede funcionar de diferentes maneras. Bueno, listo. Entonces, estábamos haciendo el esquemita con los niveles de abstracción. Entonces, aquí tenemos el nivel de abstracción 0. ¿Sí? Estamos hablando del nivel más bajo, nivel de abstracción 0. Y el nivel de abstracción 1 sería ya cuando usted ya tiene todos estos diagramas y empieza a hacer esta parte. ¿Sí? El nivel de abstracción 1 y luego pues tenemos siguiente nivel. Aquí ya nos dicen, bueno, aquí ya tenemos que hablar de un nivel más alto que pues son los estilos arquitectónicos, ¿ya? Y los vamos a ver cuáles son. Entonces, estilos arquitectónicos. Y bueno, entonces ya estábamos hablando de un nivel de abstracción más alto y usted tiene que saber, bueno, cuál es la diferencia entre un nivel y el otro, ¿ya? Que dicen, bueno, el nivel arquitectónico, no están hablando del patrón de diseño, en qué nivel de abstracción está en el nivel 0, en el nivel 1,
Entonces, bueno, nivel de abstracción, nivel de abstracción 2. Luego, sobre los estilos arquitectónicos, pues están los patrones arquitectónicos. Diseño, no, los géneros, bueno, pongamos aquí los géneros arquitectónicos, ya en este nivel. Estos son los géneros arquitectónicos acá. Y por acá pues podemos poner ya lo que es patrones arquitectónicos. Esa es una estructura piramidal en donde nosotros debemos de entender, ya con esto yo tengo que entender todo lo que hace este profesional que es un arquitecto de software, ¿no? Entonces miren que hacer software es como hacer una casa, como hacer un edificio, ¿ya? Tenemos que ser muy finos en esa parte, ¿no? Que usted es programador, es desarrollador de software, pero también tiene un pensamiento muy analítico, ¿sí? Sabe de modelamiento, sabe de arquitecturas. Eso es lo que se busca, ¿no? Que en ingeniería de software usted aprenda cada uno de los roles que se manejan hoy en día. Entonces aquí, nivel de abstracción 3, y tenemos aquí el nivel de abstracción 4. Nivel de abstracción 4, ¿listo? Entonces, así es como esto se trabaja. Bueno, entonces, por eso decimos arquitectura de software. ¿Cuál es la definición? Entonces decimos que el arquitecto software construye la estructura de estructuras, ¿sí? Está en el nivel más alto, ¿ya? Está en el nivel superior, en el nivel más alto del desarrollo, ¿ya? Es el que visiona, es el que proyecta. Si él hace, digamos, si él construye el edificio y le da un estilo al edificio, que es el software, cualquier detalle, implementación, cualquier cambio que se haga a la arquitectura o al software, no tiene por qué afectar, no tiene por qué verse afectado el diseño general, ¿sí? De eso se trata. Él tiene que crear un modelo del sistema tan genérico que ningún detalle de implementación tiene por qué cambiar el estilo, ni tiene por qué afectar el género. Entonces, de eso se trata, ¿ya? Él crea una estructura general para todos los grupos de trabajo, para todos los equipos de desarrollo, y todos tienen que ceñirse en ese esquema o esa estructura. Si él dice, nuestra aplicación va a funcionar bajo un sistema de base de datos distribuido, todo tiene que ceñirse a eso. Si él dice, nuestro sistema funciona bajo una arquitectura cliente-servidor, cualquier cambio que se haga a nivel de la aplicación, a nivel interno, no tiene por qué cambiar la estructura general. Si él dice, bueno, nuestra aplicación está basada en servicios web, entonces hoy en día manejamos en programación la parte de web services, un enfoque cliente-proveedor, en donde, digamos, usted puede contratar servicios de un tercero, o un proceso de tercerización, como lo quieran llamar. Usted dice, bueno, yo necesito una nómina, pero que esté construida a través de SOA, o arquitectura orientada a servicios. Las aplicaciones de nosotros consumen web services, servicios web,
Y esa es la estructura general, y todos los diseños que se hagan, todos los módulos que se hagan del sistema de información tienen que obedecer ese estilo, ese enfoque, ¿ya? Entonces ningún programador podrá cambiar un cambio que afecte la arquitectura. ¿Listo? Ni ningún analista. Entonces él lo que crea es la parte estructural. ¿Listo? Listo, entonces, bueno, ya hemos visto muchas definiciones de arquitectura. Nos dicen, bueno, el diseño arquitectónico es como armar un rompecabezas, ¿no? En donde usted tiene que conocer cada una de las piezas del sistema y saberlas, digamos, unir, saberlas integrar al todo o al macrosistema, ¿sí? Y que pues el diseño plantea una estructura para los datos, entonces, y los componentes. Entonces, aquí usted dice, bueno, a nivel de estructura de datos, nuestras aplicaciones, cómo se van a manejar, nuestra base de datos, cómo va a funcionar a través de clúster, ¿sí? Si es un sistema distribuido para la base de datos, bueno, cómo va a estar configurado ese clúster, ¿sí? O si nuestra base de datos está sobre un sistema empotrado, y los sistemas empotrados, pues digamos, obtienen información de, digamos, en dispositivos electrónicos, de, digamos, procesos de automatización, digamos, sensores, todo este tipo de situaciones, y esto genera unos datos que son almacenados allí en nuestro sistema, ¿sí? En nuestra base de datos obtiene información de muchos dispositivos, de sistemas, nuevamente les digo, empotrados. Entonces, cómo va a ser nuestro sistema de base de datos? O va a ser una base de datos centralizada, un enfoque cliente-servidor, ¿sí? Entonces, o vamos a manejar un motor de base de datos relacional como Oracle, como SQL Server para el sistema, o vamos a manejar Postgres, por ejemplo, o vamos a utilizar almacenamiento de datos no SQL. Hoy en día tenemos una herramienta muy poderosa que es el MongoDB, un motor eh, que está dando muchos resultados. Y pues eso lo plantea quién, pues este señor, del cual ya venimos hablando hace mucho rato, ¿sí? Es un sistema base de datos relacional o es un sistema no SQL. Entonces, todas las bases de datos relacionales, por lo general, cumplen con ese estándar que es el lenguaje de consulta estructurado. Y más recientemente, pues estamos hablando de aplicaciones como MongoDB, que pues nos manejan sistemas de tablas que pues, no son relacionales. Cada tabla es libre, es independiente, tablas que no conectan entre sí en una base de datos, y eso lo llamamos un sistema no relacional, ¿sí? Bueno, dice que la arquitectura pues es tan importante que no debe estar en manos de una sola persona. O sea, por lo general, si es un sistema mediano, un sistema grande, eh, sin importar qué tan brillante sea esa persona, eh, nos dice este autor Scott Ambler que el sistema debe de ser modelado o debe de ser arquitecturizado por varias personas, no por un solo individuo, por muy brillante que sea, ¿sí? ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacemos las cosas de manera individualizada, pues nos volvemos muy subjetivos y no podemos considerar otros aspectos que otros diseñadores sí pueden ver. Entonces siempre es muy bueno tener diferentes puntos de vista cuando se va a construir una arquitectura tan grande de un sistema. Ahora les decía yo que en una empresa reconocible, pues no va a haber un solo arquitecto de software. Es probable que hayan dos o hayan tres, o que el arquitecto de software se apoye también en algunos analistas de sistemas para poder hacer esa estructura general, ¿no? Eso que permite, pues que usted haga un modelamiento, un diseño mucho más objetivo de la aplicación, ¿no? Entonces, aplicamos subjetividad cuando una sola persona trabaja en ese diseño. Y aplicamos objetividad cuando varios expertos en el tema, entonces participan y crean una estructura mucho más robusta, mucho más consistente para un sistema de información, sabiendo que de esa arquitectura van a depender decenas o cientos de personas que van a trabajar en ese proyecto de software, ¿ya? Pues por eso es muy importante tener el concepto de varios especialistas en la materia. ¿Listo? Entonces la arquitectura es de mucha responsabilidad, ¿no? Porque son los cimientos, son las bases de un sistema. Y a partir de ahí se empieza a elaborar todo un trabajo, ¿ya? Bueno, eh, dice, bueno, aquí está un señor que se llama Barry Bowen. Barry Bowen es el mismo creador de la metodología ágil, eh, que pues es el método en espiral. Ustedes, me imagino que ya han leído sobre el método en espiral de Bowen, que es una metodología ágil utilizada ampliamente por Microsoft, por IBM, por estas empresas. Y este autor nos dice que cuando se diseña un sistema nuevo, eh, pues no debemos de tener afanes, porque muchas veces el arquitecto se apresura y establece una arquitectura que de pronto no sea la mejor para el sistema. Eso es un análisis muy detallado que se debe de hacer y que pues eso a veces ha generado errores o fallos en proyectos, ¿ya? Entonces, la arquitectura es algo que se debe elaborar con antelación, con tiempo, y que no es algo que se haga de pronto en una semana o en 15 días. Es un proceso que debe ser estudiado muy minuciosamente, ¿ya? Es que se debe estudiar muy bien. Construir un sistema de información altamente productivo, eficiente, requiere de mucho análisis y el concepto de muchas personas también. ¿Listo? Entonces a veces, pues, mmm, esta persona puede ser caprichosa, ¿no? Puede ser muy caprichosa y decir, no, a mí me parece que el mejor enfoque es plantear una arquitectura cliente-servidor, cuando en realidad un sistema distribuido puede ser lo mejor, ¿ya? Bueno, entonces, acá, pues, ¿quién diseña, digamos, esta parte? Pues, o quienes participan, aquí participan expertos en ingeniería del software, especialistas en desarrollo, eh, participan los diseñadores de base de datos, entonces hay programadores que se dedican al backend, ¿cierto? Ustedes han oído hablar del backend y el frontend, ¿no? Entonces, en un esquema cliente-servidor, arquitectura de este tipo, eh, los que programan en el lado del servidor, llamámoslo el backend, ¿cierto? Y los que programan en los extremos, en las máquinas clientes, a ellos lo llamamos los frontend, ¿cierto? Entonces, el diseñador de base de datos
Es aquel analista de sistemas que le ayuda al programador del backend a construir los componentes o los módulos de la base de datos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes ya han hecho el proceso de crear un diagrama de entidad-relación, que es un diagrama del OML, existe el diagrama de entidad-relación extendido, existe el modelo relacional, para allá en bases de datos existen las 6 formas normales o proceso de normalización de una base de datos, y esto lo hace un diseñador de base de datos, ¿ya? Entonces, todas estas personas ayudan a crear lo que es la arquitectura de los datos que va a manejar el nuevo sistema, ¿ya? Entonces es importante que ustedes entiendan el rol de cada uno de ellos, ¿sí? Está el arquitecto del sistema, el cual selecciona un estilo arquitectónico a partir de unos requerimientos que son obtenidos durante las fases iniciales, fase de análisis, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante? Porque es importante construir una arquitectura para el software. Y hoy en día van a ver que no solo se hacen planos para viviendas, para construcciones, también se hacen, digamos, planos para el software. Cuando van a hacer un dispositivo electrónico, una tarjeta, lo que sea, se hace un plano. Si se va a hacer, digamos, en la parte de la ingeniería mecánica, y se va a elaborar maquinaria, eh, digamos, con mecanismos hidráulicos, mecanismos neumáticos, lo que sea, ellos tienen que elaborar unos planos de esa máquina, ¿cierto? Que van a elaborar. Todo hoy en día requiere de planos y requiere de un estudio arquitectónico, ¿sí? Y eso, pues, es el análisis previo para que un producto, para que un bien o un servicio quede, digamos, tenga un nivel de calidad apropiado, ¿sí? Entonces, aquí nos lanzan una pregunta. ¿Usted es capaz de construir una casa sin un plano? No creo, no creo, ¿cierto? Entonces, ser arquitecto es todo un rol, es todo un oficio, ¿listo? ¿O usted es capaz de crear un edificio sin antes tener un plano? Yo creo que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque en fase de análisis, en fase de planeación, usted tiene que haber estimado, haber hecho unos planos y haber estimado unos recursos para ese edificio. ¿Qué tal que usted estuvieran ya los ingenieros civiles y los ingenieros arquitectos eh, en plena fase de implementación del edificio, los maestros construyendo el edificio, un edificio de 20 pisos o de 100 pisos, y que estén en el piso 30 y que de un momento a otro empiece a derrumbarse el edificio? ¿Por qué? Porque no se hicieron unos planos, ¿sí? Y lo mismo pasa en el software. Se tiene que hacer un estudio previo y no llegar a una fase ya de implementación y que el software empiece a presentar errores, inconsistencias, que los diseños no sean los adecuados y que tengan que volver a rediseñar esa arquitectura, lo cual implica ya un reproceso, lo cual implica un rediseño del sistema. Y si usted ya tiene un contrato con sus clientes y usted ya pactó, digamos, que en un año usted va a entregarles el sistema y resulta que llevan 6 meses del proyecto, 8 meses, y usted encontró que habían fallas de diseño, que habían problemas graves en el diseño y que tenía que volver a empezar de nuevo. Y son contratos millonarios y usted hizo un diseño mal. Pues sobre quién recae toda la culpa o la responsabilidad, sobre ese arquitecto,
¿cierto? Pero usted fue el que lo diseñó, ¿sí? Usted nos dijo que eso estaba bien, eso está mal, ¿sí? Y se mete usted en un problema. Por eso requiere que usted sea a nivel profesional muy idóneo para cuando lo pongan a hacer este tipo de tareas, lo pueda hacer bien. Que ganan muy buen dinero, ¿sí? Un arquitecto de software puede ganar muy buen dinero, ¿sí? Tiene que saber de análisis, de modelamiento, también algo de programación, de tecnología, bueno, gana muy bien, pero pues tiene que saber trabajar, ¿ya? Igual si usted es programador y le pone una tarea como programador en una empresa y no lo hace bien, pues también se mete en un problema, pero un problema más pequeño porque si usted hace algo mal como programador, lo único que van a echar es a usted, ¿sí? Si es mal programador, lo van a echar y de ahí no pasa. Pero si usted es arquitecto, pues, ¿qué pasa? De su trabajo depende un equipo de 50 personas. Entonces, mire la responsabilidad que tiene como arquitecto. ¿Ya? Tiene que ser una persona con muchas habilidades, con muchas destrezas. ¿Ya? Y así mismo gana. ¿Ya? Entonces, los años de experiencia le van enseñando a la persona que usted puede ser un arquitecto. ¿Ves? Yo digo, pueda que inicialmente tú en una empresa no te contraten como arquitecto, ¿sí? Pero con el transcurrir de los años, si usted lleva 10 años en una empresa programando, 15 años programando en una empresa, 20 años programando, pueda que a partir de esos 15 o 20 años usted ya conozca todo el funcionamiento de un sistema y usted diga, hombre, yo me especialicé en arquitectura y ya tengo la capacidad de ser jefe de desarrollo, ya he sido jefe de desarrollo, jefe de proyectos y ahora quiero ser arquitecto. Sí, pero eso ya con los años es que usted entiende el nivel de responsabilidad que puede tener en una persona de estas. No quiere decir que usted no lo pueda hacer. Hay personas muy brillantes que en poco tiempo, en 5 años, pueden llegar a convertirse en arquitectos de software. ¿Listo? Bueno, yo no sé si ustedes hasta este momento, ustedes quieran hacer algún aporte, quieran preguntar algo, a ver, quiero escucharlos, a ver cómo se han sentido hasta el momento. Brian llegó ya, Brian, Steven, Brian, aquí me faltaba era Elena, Elena, sí está Elena, muy bien. David, David está por ahí, David, Steven, Sí, señor. bien, David. Julián ya llegó, ¿cierto? Julián. Julián sí está, Julián no falla. Mm, Brian Alexander, Brian. Bueno, creo que Brian Alexander no llegó. Una pregunta, ¿ustedes ya todos subieron el trabajito que le había dejado de metodologías ágiles? ¿O alguno falta por ese trabajo? Creo que está en la semana 1, creo que está esa actividad. Sí, ya toda la hicieron. No, no la tuve, profe. Yo sí, ya la subí, profe. Bueno, y David, ¿por qué no la ha subido, David? No, no he terminado, profe. Bueno, David, hay que subirla, ¿listo? Listo.
Si no puede, me avisa y con el representante del grupo que es, creo que Julián es el representante aquí, Gordillo, creo que me avisa con él para habilitarle la plataforma si se le llegó a cerrar. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, ya nos quedan 20 minuticos. Bueno. Bueno, eso en cuanto a aquí a esta parte que estamos mirando. Bueno, vamos a dejar este tema aquí y vamos a hablar un poquito ya del tema de las metodologías iterativas. A ver, ustedes que hicieron la actividad, ¿cuál es la diferencia entre una metodología ágil y un método en cascada, por ejemplo? ¿Qué entendieron por un enfoque ágil para el desarrollo de software? ¿Y cuál es la diferencia con el método en cascada que venimos mencionando ya hace rato en la parte del software? A ver. Bueno, profe, pues yo pienso que la diferencia ahí entre ambas es que las metodologías ágiles lo que buscan es no centrarse en una entrega final, sino como en entregas parciales y puntuales de, digamos, alguna funcionalidad o alguna característica que se requiera. ¿Quién más quiere hacer un aporte? Que las metodologías ágiles también ayudan es como a optimizar los procesos que se utilizaban antes en el modelo cascada o las convencionales, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra aporte, alguna otra definición? ¿No? Bueno, listo. Entonces, yo ya les había explicado que un gerente de software, por ejemplo, o un PM, el PM es un PM, PMP le llaman, el PMP es el administrador de proyectos de software, por lo general, o el director de proyectos. El PMP es una persona certificada muchas veces por el PMI, que ustedes saben que es el Instituto de Administración de Proyectos, el Project Management Institute, ¿cierto? Entonces, ellos dan una certificación a las personas que aprenden a gerenciar proyectos de software. ¿Sí? O inclusive, pues, no necesariamente tiene que estar certificado por el PMI, que es un organismo internacional para la gestión de proyectos. Usted puede ser experto en proyectos si usted tiene una maestría, por ejemplo. Hay maestrías universitarias que le enseñan a un ingeniero de sistemas cómo convertirse en un administrador o un gestor de proyectos. Entonces, el PMP es el Project Management Professional, Project Management Professional. Profesional de administración de proyectos. ¿Listo? Entonces, profesional de administración de proyectos. O también le llaman así abreviado nomás un PM, ¿sí? Que viene siendo ya un cargo similar, viene siendo el gerente de software o el director de proyectos, ¿sí? Ese es otro rol, otro perfil que ustedes tienen que conocer. Por lo general, ¿qué hace el PM?
el PM, esa persona, usted en una casa de desarrollo, él tiene a cargo un equipo de programadores o varios, un equipo de analistas, y él es el que dice, bueno, vamos a aplicar una metodología ágil de desarrollo. Entonces, hay varias metodologías ágiles, ¿sí? Entonces, antiguamente existía el método en cascada. Ustedes ya lo vieron, yo les dije, el método en cascada era muy anticuado, porque en las fases del ciclo de vida no se podía hacer, por ejemplo, diseño, si no se había hecho ya todo el análisis. No se puede hacer desarrollo si ya no está todo el diseño. No se puede hacer implantación si no está todo el desarrollo ya hecho y las pruebas. Era un esquema, un enfoque muy rígido, ¿ya? Si cambiaban requerimientos, pues hasta que no se terminara con todo el proyecto, no se podía volver a la fase de análisis a hacerle un cambio a la documentación, ¿ya? Entonces, método en cascada se utiliza todavía hoy en día, pero para proyectos pequeños y proyectos que no tienen requerimientos tan cambiantes. Pero entonces luego aparecen métodos ágiles, las empresas de software o las factorías empiezan a mejorar la ingeniería de software y a plantear unos nuevos enfoques para el desarrollo en donde usted pueda, digamos, aplicar un método Scrum o un método XP, que es un método de programación extrema, el más utilizado hoy en día, o para ciertos tipos de proyectos, ellos dicen, no, aplica más una metodología Scrum, o aplica más bien un método en espiral, método espiral de Barry-Bowen, ¿sí? O un método de proceso unificado, o el más reciente que es el RUP, proceso unificado racional, o una metodología Crystal Clear. ¿Sí? Entonces hay muchas y yo las he estado mencionando ya en varias clases. Y les he dicho investiguen porque hay libros de cada una de ellas. ¿Sí? Y hay, digamos, por ejemplo, más, porque está, por ejemplo, RAT, que es diseño de aplicaciones rápidas, está DSDM, que son para proyectos de, digamos, el modelamiento de sistemas dinámicos. Está FDD, que creo que esto es desarrollo basado en funciones. Hay otras por allá como Clean Room, metodología Clean Room, que enfatiza ya en lo que es no en fase de análisis y diseño, sino en fase de implementación y pruebas. Ahí está el método Lean, ¿sí? El método Lean de la empresa Toyota, el método Kanban. Hay otra que es nueva, que es la fusión de Kanban y Scrum, que se llama Scrumban, ¿sí? Y pues hay muchas, y yo sigo aquí mencionándolas, o sea, hay como unas 20, 30 hoy en día, y que de acuerdo al tipo de proyecto, un PM o un administrador de proyectos decide cuál es la mejor para ese tipo de desarrollo, para ese tipo de solución. Entonces, si ellos dicen, no, mire, es que el cliente dice que solo tiene 3 meses y para el proyecto y tiene dinero solo para esos 3 meses, ¿qué me aconseja usted? Pues no, listo, yo lo puedo hacer y yo le voy a decir a mi equipo que apliquemos programación extrema, porque programación extrema es muy flexible, me permite levantar requerimientos diariamente. Si yo necesito un cambio en los requerimientos, los métodos de XP son mejor, ¿sí? O aplico metodología Scrum, o aplico metodología RAT, ¿sí? Entonces, los métodos ágiles hoy en día permiten que usted esté haciendo análisis, esté haciendo diseño a la vez y esté haciendo desarrollo. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen, bueno, vamos a levantar requerimientos de tal módulo, de tal componente, ¿sí? Hoy en día las arquitecturas son basadas en componentes, ¿sí? Dice, bueno, de tal módulo, de tal componente de la aplicación, vamos a levantarle los requerimientos, ¿sí? Y estimamos que en 2 meses ya le podemos tener al cliente una entrega del software, una entrega parcial, lo que decía el compañero hace un momento, ¿sí? Y resulta que todo el proyecto, el macroproyecto, puede que tarde 1 año en entregarse, ¿sí?
pero usted ya bajo estos esquemas metodológicos, usted ya puede decirle al cliente, no, mire, en 2 meses le puedo tener tal subsistema, lo puedo entregar. Dentro de 4 meses le voy a entregar el sistema de facturación. Dentro de 7 meses le voy a entregar el sistema de ventas o el sistema de pedidos. Y pues eso es un método ágil de desarrollo. Pues método en espiral, por ejemplo, de Barry Boehm. Podemos mirar aquí algún esquema. Y hay libros dedicados específicamente a cada una de ellas. Yo les aconsejo que lo descarguen de internet. Usted escribe, por ejemplo, descargar libro Scrum PDF, ¿sí? Y aquí va a encontrar libritos de Scrum, ¿sí? Entonces dice gestión de proyectos con Scrum Manager. Metodología Scrum. Este es un libro acá, voy a descargar la guía de Scrum 2020. ¿Sí? Entonces mira acá, hay un libro muy interesante que habla de las dos metodologías. Scrum y XP, Stream Programming, ¿sí? Un libro de 162 páginas, ahí ustedes aprenden técnicas, estrategias y bueno, cómo levantar requerimientos. Hay otra metodología que es TDD, el Test Driven Development. Esto es como un método, una metodología ágil también, que es el desarrollo conducido por pruebas, TDD, ¿sí? Refactorización, hablan del método Kanban. Kanban es, también creo que es de Toyota, es una metodología de Toyota, aplicada también al software, que es el desarrollo ágil, bueno, ¿sí? Entonces, les puedo dejar este enlace, lo voy a dejar aquí ahí en el chat, para que ustedes se bajen ese librito. Ese libro está muy bueno para empezar, es como para dummies, ¿no? Para principiantes. Ahí les dejo el enlace para que lo descarguen, ¿sí? Vayan leyendo sobre eso, porque hoy en día las empresas, ellos piden, bueno, usted es programador, usted es desarrollador, pero queremos saber si usted sabe manejar metodología Scrum. Aquí en Bogotá, todo el mundo utiliza XP y Scrum, ¿sí? Y tiene que entender qué es eso, ¿no? Porque cuando esté allá, el jefe lo va a poner, por ejemplo, a programar en parejas. Entonces, estas metodologías enseñan eso. Ah, bueno, ¿y cómo es programación en parejas? ¿Sí? ¿Quién enseña eso? Ah, pues la metodología XP, la metodología XP, programación extrema, le enseña que en una empresa, por lo general, ponen un ingeniero que lleva muchos años programando con un ingeniero programador que es novato. Entonces ponen el novato con el que sabe harto, los ponen a los dos a programar un módulo de la aplicación. Entonces organizan los equipos en parejitas. El que tiene experiencia y el que no la tiene. Entonces cada uno tiene una ventaja. Bueno, que el que es inexperto en programación y no tiene experiencia en programación, pues va a aprender con el que lleva muchos años ya en la empresa programando, ¿sí? Entonces, y el que es novato, pues llega con todas las ganas, ¿sí? Llega con ansias de aprender y le rinde programar. Entonces, no es lo mismo una persona de 40 y tantos años en una empresa programando a un muchacho que tiene 18, 19, 20 años hasta ahora, porque el muchacho le rinde más programar, ¿sí? Está con todas las energías. Entonces aplican el método de programación en parejas. Entonces ponen al viejito con el joven, porque el joven le rinde programar y porque el viejito sabe más y le va enseñando. Entonces, XP, esa metodología, enseña esa técnica. ¿Para qué? Para que los equipos de desarrollo alcancen niveles de rendimiento mucho más altos.
¿sí? Entonces, bueno, que en las casas de desarrollo aplican mucho peer-to-peer, ¿sí? Que es, utilizan muchos servidores peer-to-peer, que es pareja, 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 ¿no? Entonces, peer-to-peer quiere decir que usted puede, como programador, pone un equipo que es un servidor y pone otro equipo que es una máquina cliente para hacer pruebas. Entonces, está programando en ambas máquinas. Entonces, tienen montado el software en el servidor y desde un equipo cliente está haciéndole pruebas al servidor. Eso es peer-to-peer. Entonces, se tiene que saber, bueno, ¿quién enseña eso? Pues los métodos ágiles. ¿Sí? Levantar requerimientos. Entonces, bueno, si se manejara un método en cascada, el método en cascada enseña que, bueno, que las reuniones se hacen cada mes, cada 2 meses para levantar requerimientos, que se tiene que reunir todo el personal implicado en el proyecto, los gerentes, directores y el equipo operativo para poder levantar requerimientos. Entonces se va a hacer reuniones utilizando la técnica en cascada y usted, digamos, le dan 3 meses para hacer el proyecto, pues hombre, levantar requerimientos del sistema no es nada fácil bajo un método en cascada. Entonces, el método XP o el método Scrum dice, no, usted puede, si usted necesita levantar información, requisitos del sistema diariamente, lo puede hacer y le enseñan cómo hacerlo. Puede pedir los requerimientos a través de una página web, de un formulario, de un correo, se puede hablar con el usuario o con el operario para que le dé la información, ¿sí? O puede dirigirse directamente a la empresa y ir a obtener ese requerimiento, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de que en una reunión esté todo el mundo para levantar unos requerimientos. Entonces, eso agiliza todo el desarrollo, ¿ya? Bueno, les iba a mostrar el método en espiral, ¿sí? Entonces, método en espiral, aquí está. Entonces, el modelo de desarrollo en espiral es esto. Entonces, ese, como les decía, es del señor Barry Boehm y Microsoft lo ha utilizado mucho, IBM. Y pues el método en espiral habla de que se pueden hacer entregas parciales o periódicas de componentes de software, ¿no? Ya no se le dice al usuario, dentro de un año, dentro de año y medio le voy a entregar el software, ¿no? Usted ya en 2 meses le puede estar entregando, ¿sí? Algún componente, porque esto lo permite. Entonces, eh, cumple con todo, digamos, con todas las fases. Entonces hay una fase de planeación, una fase de diseño, es un modelo prototipado, ¿sí? Prototipado, ¿qué quiere decir? Que usted diseña, digamos, módulos altamente funcionales. Son, digamos, diseños basados en prototipos, ¿ya? Que funcionan, o sea, y que pueden ser versionables hasta llegar a la versión final que usted desea, ¿ya? Luego viene del diseño y del prototipado, viene ya lo que es la fase de desarrollo, ¿sí? La implementación del código fuente o la fase de codificación, como usted lo quiera llamar. Y después viene el testing. Entonces en el testing pues está, digamos, lo que son los probadores de software. Entonces hay ingenieros que se dedican solo a hacer pruebas al software, ¿ya? Y en eso se ganan la vida y son expertos, ¿ya? Luego hay un feedback, o sea, una retroalimentación, porque se tiene que hacer, evaluar el trabajo que se ha hecho y establecer planes de mejora al producto software o a los procesos de software, ¿sí? Yo les enseñé a ustedes que hay calidad en el producto software y calidad en procesos software, y hay normas de calidad que permiten manejar esa parte, ¿no? De que, por ejemplo, ISO 9126 o IEEE 830
son normas o estándares de calidad internacionales para lo que es el modelo, los modelos de requerimientos funcionales y no funcionales, ¿sí? Que se aplica también en el feedback o en la retroalimentación. Puede aplicar sistemas de mejora continua y ahí se aplica norma ISO 9001, ¿sí? Y así sucesivamente, en cada una de las fases podemos aplicar normas ISO, ISO IEC, normas ANSI, normas IEEE, para hacer que ese sistema sea de muy alta calidad. ¿Listo? Luego de haber hecho todo este proceso espiralado y de haber creado, por ejemplo, un componente del software, entonces se hace la entrega, la instalación, el setup, la entrega y la fase de soporte, mantenimiento técnico de ahí en adelante, ¿sí? Para ese sistema que usted está entregando, no llegar y montarle un sistema ya a ellos y que ya quedó funcionando eso allá y para siempre, ¿no? A ellos se les debe dar un soporte técnico, ya sea por mesa de servicios o ya sea soporte in situ, en el cual usted envía personalmente sus profesionales al área en donde se instaló la aplicación y empieza usted a resolverles conflictos que ellos tengan allá con el software, con el programa, ¿sí? Entonces, esto es un modelo espiralado que permite que se vaya trabajando en paralelo cada una de las fases, ¿sí? Que con una parte de los requerimientos usted ya puede ir haciendo análisis, diseño, bueno, y todo esto. Eso es el método de espiral. Bueno, ya se nos cumplió el tiempo, muchachos. Entonces, no se les olvide, yo como tarea pues les dejo que se terminen de leer la guía que estábamos viendo. Esta guía está en la semana 3. Terminen de leerse esta parte, todo lo que es la parte de estilos arquitectónicos, géneros arquitectónicos, porque en la próxima clase vamos a estarlos mencionando. Y después sí nos vamos a adentrar ya pues lo que son laboratorios que podamos hacer, la parte de actividades de biblioteca, tenemos actividades de inglés también pendientes para cada corte. Es muy importante que terminemos esta parte teórica para luego entonces realizar algunas tareillas que están pendientes. Listo, muchachos. En biblioteca virtual pueden buscar libros de arquitectura de software también y descargarlos. De todas maneras, yo les voy a armar una bibliografía y se la voy a pasar para que ustedes la tengan ahí a su alcance. Listo, chicos, entonces no les voy a quitar más tiempo porque listo, muchachos. Ah, bueno, otra cosa que yo quería decirles es que revisen lo siguiente, muchachos, antes de irnos. Por acá en la plataforma, en la semana de presentación, yo les dejé los enlaces para conectarnos, miren. Aquí está el enlace para los días lunes, es el mismo, los miércoles, y las tutorías, en caso que necesiten una asesoría, de miércoles de 5 a 6, les dejé este enlace, que es el mismo que está el miércoles en la mañana. Entonces ahí queda, ahorita en tutoría, aunque esa asignatura no es tan complicada, y yo la hago ver muy sencilla, muy fácil. Entonces, aquí nosotros nos podemos conectar a través de ellos. Revisen porque también les dejé los acuerdos de clase acá, miren. Aquí les dejé los acuerdos de clase, cómo se va a evaluar. Acá hay un PDF con los porcentajes que hablamos en la primera clase, listo. Y el calendario académico también lo publiqué acá, ahí. Ahí pueden ver las fechas cuando se termina
cada uno de los cortes. ¿Listo? Listo, muchachos, entonces eso es todo por hoy. Entonces quería agradecerles por su puntualidad, eh, por sus ganas de estudiar. Tienen que enviar los grupos, ¿no? Los grupos que quedaron, ¿no? Profe, una pregunta. Sí, señor, dígame, Luis. Pues ya nosotros tenemos grupos y todos los trabajos se pueden realizar en grupo porque pues ahorita tenemos el de desarrollo ágil, pero pues en la descripción no especifica si individual o en grupo. Háganlo en grupo. Si quieren, háganlo individual. Si quieren hacerlo en grupo, no hay problema. O sea, los trabajos, digamos, a menos que usted diga que son individuales, se puede asumir que se pueden hacer en grupo. No, asuman los que son en grupos. Si hay alguno que diga, no, no me gusta trabajar solo, pues entonces listo. Puede trabajar solo, pero yo siempre trabajo las actividades en grupo. ¿Listo, Luis? Vale, profe, gracias. Hasta luego. Bueno, señor, listo. Listo, muchachos. Entonces no sería más por el día de hoy. Ya pues que revisen que yo les estoy subiendo los videos en el foro, ¿no? Ahí en el foro les estoy subiendo el foro de novedades de la plataforma. Aquí están quedando los videos. Ustedes entran a foros. Si no están viendo los videos me avisan, pero yo los estoy colgando por acá, en este foro. Foro de grabación de clases, foro de novedades. Aquí les estoy dejando todos los videos, ¿listo? Listo, muchachos. Listo, Diego. Realizar el feedback. Listo, profe, hasta luego, muchas gracias. Listo, Henry, Elena, David, César, todos muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, muchachos, feliz día.